En medio de las ruinas de la Primera Guerra Mundial, una nación se encontraba al borde del abismo, sedienta por orden y grandeza. De la oscuridad del caos surge una figura que prometía liderar a Italia hacia una nueva era de esplendor y poder. Benito Mussolini, un hombre cuya vida es un mar de contradicciones y controversias, asciende al escenario de la historia con una visión audaz. Un ex-socialista que se convirtió en el arquitecto del fascismo, trazó un camino que cambiaría a Italia y al mundo para siempre. Este no es solo el relato de cómo Mussolini moldeó el fascismo y lo llevó a las alturas del poder, sino también una exploración de las políticas, las alianzas y los conflictos que definieron su era. Desde su ascenso meteórico al poder hasta la caída dramática de uno de los líderes más polarizadores del siglo XX. Sigue con nosotros para conocer la historia de Benito Mussolini, el padre del fascismo, y cómo su legado todavía resuena en las corrientes de la política, la sociedad y la cultura hasta hoy. A finales del siglo XIX, Italia era un país marcado por profundas transformaciones y contradicciones. Tras la unificación en 1861, el país luchaba por consolidar su identidad nacional, equilibrando las disparidades entre el industrializado norte y el rural sur. Con una industrialización relativamente tardía y desigual en comparación con otras potencias europeas, se creó un abismo económico entre el norte, más industrializado, y el sur, predominantemente agrario y pobre. Los trabajadores de las fábricas del norte enfrentaban largas horas de trabajo, salarios bajos y condiciones laborales precarias. Mientras que en el sur, los campesinos luchaban contra la falta de tierra fértil y oportunidades limitadas, exacerbadas por prácticas agrarias arcaicas y un sistema de latifundios. Las condiciones de trabajo en las fábricas eran a menudo deplorables, con jornadas laborales de más de 12 horas al día, falta de seguridad en el trabajo y salarios insuficientes para sostener una vida digna. No existían protecciones laborales significativas, como seguro de salud o compensación por accidentes de trabajo. La rápida urbanización trajo consigo desigualdades sociales y económicas acentuadas. Los trabajadores industriales y los pobres urbanos vivían en condiciones de vivienda hacinadas e insalubres, mientras que una pequeña élite industrial y agraria acumulaba riqueza y poder, exacerbando las tensiones sociales. Muchos trabajadores y campesinos sentían que no tenían voz en el gobierno italiano, dominado por intereses conservadores y monárquicos. Esto era especialmente cierto antes de la introducción del sufragio universal masculino en 1912, lo que limitaba severamente la participación política de la mayoría de la población. El final del siglo XIX al inicio del siglo XX fue un periodo de creciente conciencia y organización política entre los trabajadores y campesinos. La fundación de sindicatos y partidos políticos socialistas y anarquistas proporcionó medios para expresar sus demandas por mejores condiciones de vida y trabajo. Esta organización, a su vez, condujo a huelgas y protestas, que fueron frecuentemente recibidas con represión por el Estado y los empleadores. Eventos como la Guerra de Etiopía, la Guerra Italo-Turca y la participación italiana en la Primera Guerra Mundial tuvieron profundos impactos económicos y sociales, exacerbando el descontento a través de aumentos en los impuestos, inflación y escasez de alimentos. Estos factores combinados crearon un ambiente de tensión generalizada que serían cruciales para el surgimiento y la ascensión del fascismo bajo Benito Mussolini, quien prometió restaurar el orden, promover el nacionalismo y revitalizar la economía italiana. Benito Amilcare. Andrea Mussolini nació el 29 de julio de 1883 en Predappio, una pequeña ciudad en la región de Emilia-Romagna. Su padre, Alessandro Mussolini, era un herrero de inclinaciones socialistas y anarquistas, y su madre, Rosa Maltoni, era una maestra de escuela primaria con una fe católica devota. Esta mezcla de influencias ideológicas en el seno familiar proporcionaría a Mussolini una base compleja de valores y creencias. La infancia de Mussolini estuvo marcada por una mezcla de inteligencia y rebeldía. Era conocido por su personalidad fuerte y, a veces, su comportamiento problemático, que a menudo entraba en conflicto con las normas y expectativas de la sociedad. Su educación inicial en una escuela local fue complementada y, en cierta forma, confrontada por las enseñanzas de su padre radicalmente socialista.
La jornada educativa de Mussolini fue diversa y tumultuosa. A pesar de demostrar capacidad intelectual, su naturaleza rebelde lo llevó a ser expulsado de varias escuelas. Mussolini fue enviado a un internado salesiano, pero sus constantes peleas y desafíos a la autoridad se destacaron más que su desempeño académico. Estas experiencias iniciales moldearon su desconfianza hacia las instituciones establecidas y alimentaron su interés por ideologías políticas radicales. La carrera política de Mussolini comenzó en su juventud, influenciada por su padre. A los 18 años ya estaba inmerso en la política, uniéndose al Partido Socialista Italiano. Como editor de varios periódicos socialistas, Mussolini se hizo conocido por su elocuencia y sus críticas fervorosas a las políticas gubernamentales, al capitalismo y a la Iglesia Católica. Sin embargo, fue su postura durante la Primera Guerra Mundial la que marcaría su ruptura definitiva con el socialismo. Inicialmente, adhiriendo a la línea del partido contra la guerra, Mussolini hizo un giro dramático, abogando por la intervención de Italia. Esta posición resultó en su expulsión del Partido Socialista Italiano y plantó las semillas para el desarrollo de una nueva ideología que llegaría a ser conocida como fascismo. La ascensión de Benito Mussolini al poder es inseparable del contexto posterior a la Primera Guerra Mundial de Italia, marcado por descontento social, agitación política y temores de revolución comunista. Mussolini, aprovechando este escenario, fundó en 1919 los Fasci di Combattimento, que se transformarían en el Partido Nacional Fascista en 1921. Aquí cabe una explicación sobre el término fascista para entender mejor su significado. La palabra fascista se origina del término italiano fascismo, que tiene su etimología en la palabra latina faces, que designaba un haz de varas atadas alrededor de un hacha, y que fue un símbolo del poder conferido a los magistrados en la República Romana para flagelar y decapitar a ciudadanos desobedientes. El fascismo se caracteriza por varios elementos principales, incluyendo autoritarismo y totalitarismo. El poder está concentrado en las manos de un líder o de un partido único. No se tolera la oposición política o la disidencia, con el Estado ejerciendo control sobre todos los aspectos de la vida pública y privada. Nacionalismo extremo. Un fuerte énfasis en la soberanía nacional, a menudo acompañado de una retórica belicista y expansionista. El fascismo promueve un sentimiento de superioridad nacional y una búsqueda por un Estado nacional unificado y homogéneo. Anticomunismo. Un rechazo vehemente al comunismo, socialismo y otras ideologías de izquierda, vistas como amenazas a la unidad e identidad nacional. Corporativismo. Un intento de crear una economía organizada en corporaciones o asociaciones industriales que representen diferentes sectores de la sociedad y del trabajo. Estas organizaciones sirven tanto para controlar la producción como para suprimir la lucha de clases, subordinando los intereses de trabajadores y empleadores al Estado. Militarismo e imperialismo. Una glorificación de las Fuerzas Armadas y la promoción de un espíritu militarista en la sociedad, junto con aspiraciones imperialistas o la expansión territorial para unificar la nación o proporcionar espacio vital. Control de los medios y propaganda. El uso extensivo de la propaganda para controlar la opinión pública y promover la ideología fascista, junto con la censura de medios y voces opuestas. Culto a la personalidad. A menudo, el fascismo promueve a un líder carismático, presentándolo como la personificación del Estado y la voluntad nacional, al cual se exige lealtad absoluta. El término fascista, por lo tanto, se refiere no solo a un miembro del Partido Nacional Fascista, sino también a cualquier persona o movimiento que adopte una ideología similar o practique un sistema político basado en estos principios. El camino al poder de Mussolini fue pavimentado por la marcha sobre Roma en octubre de 1922, un golpe de Estado planeado en el que miles de fascistas amenazaron con tomar el control de la ciudad, forzando al rey Víctor Emanuel III a nombrarlo primer ministro. Este evento simboliza la complacencia de las instituciones italianas y el fracaso del Estado liberal en enfrentar las amenazas internas, marcando el inicio de su dictadura. Las políticas fascistas de Mussolini apuntaban a la creación de un Estado totalitario, con el control total de la vida política, social y económica. Se destacan la censura de la prensa, la supresión de partidos políticos y sindicatos, además de la creación de la obra, su policía secreta.
La obra, Opera Volontaria per la Repressione dell'Antifascismo o Organización Voluntaria para la Represión del Antifascismo, fue la policía secreta del régimen fascista en Italia, establecida por Benito Mussolini en 1927. Su propósito principal era reprimir la oposición al régimen fascista, monitoreando, espiando y eliminando a los enemigos políticos del fascismo. La OVRA desempeñó un papel crucial en el mantenimiento del control autoritario de Mussolini sobre Italia, utilizando tácticas como vigilancia, interceptación de correspondencia, intimidación, detención y tortura de sospechosos antifascistas. Además de su enfoque interno en Italia, la OVRA también operaba internacionalmente, monitoreando actividades antifascistas entre los italianos en el extranjero. Su creación marcó la consolidación del control del Estado fascista sobre la sociedad italiana, contribuyendo significativamente al régimen de terror que Mussolini impuso para suprimir cualquier forma de disidencia o resistencia. La OVRA fue una de varias instituciones utilizadas por el régimen fascista para fortalecer su poder y eliminar la oposición, actuando como un instrumento clave en la perpetuación del fascismo en Italia hasta la caída de Mussolini. Mussolini también implementó la Carta del Lavoro en 1927, que fue uno de los documentos fundamentales del régimen fascista. Estableció las directrices políticas e ideológicas para la organización de las relaciones laborales y la estructura corporativista de la economía italiana bajo el fascismo. La Carta del Trabajo no era una ley en el sentido estricto, sino más bien una declaración de principios que guiaba la legislación laboral y la política económica fascista. Los principales aspectos de la Carta del Lavoro incluyen rechazo de la lucha de clases. La Carta promovía la idea de que todos los miembros de la sociedad deberían trabajar juntos para el bien común nacional, rechazando la lucha de clases como un concepto marxista divisivo. Estado corporativo. Estableció las bases para el Estado corporativo fascista, en el cual los intereses de los trabajadores y empleadores serían representados por corporaciones sindicales. Estas corporaciones deberían actuar como órganos mediadores entre el trabajo y el capital, subordinándose a los intereses del Estado fascista. Control estatal sobre el trabajo y los empleadores. La Carta autorizaba al Estado a intervenir en todos los aspectos de las relaciones laborales, incluyendo salarios, condiciones de trabajo y resolución de disputas laborales, siempre con el objetivo de garantizar la armonía social y evitar conflictos. Derechos y deberes de los trabajadores y empleadores. Aunque reconocía algunos derechos de los trabajadores, como el derecho a un salario justo y condiciones de trabajo seguras, la Carta también enfatizaba los deberes de los trabajadores hacia el Estado y la sociedad, incluyendo la obligación de trabajar y obedecer a las autoridades. Centralización del poder en el Estado. La Carta reforzó el control del Estado sobre la economía y la sociedad, consolidando el poder en manos de Mussolini y el partido fascista. El gobierno determinaba la estructura y las políticas de las corporaciones sindicales, asegurando que se alinearan con los objetivos del fascismo. La Carta del Lavoro fue un instrumento clave para la implementación del corporativismo fascista, una pieza central de la ideología y la práctica económica del régimen de Mussolini. Al promover la colaboración entre clases bajo la supervisión del Estado autoritario, la Carta buscaba crear una nueva estructura social y económica que eliminara la oposición política y unificara a la nación bajo los principios fascistas. Económicamente, su gobierno se centró en grandes obras públicas, buscando reducir el desempleo y exaltar el régimen. La batalla por el grano y el intento de autarquía son ejemplos de los esfuerzos por hacer a Italia económicamente autosuficiente. La relación entre Mussolini y Adolf Hitler fue crucial para la política exterior italiana y para el curso de la historia europea. Inicialmente, Mussolini era escéptico respecto a Hitler, pero la ascensión del nazismo en Alemania y la marginalización de Italia en las decisiones europeas llevaron a Mussolini a aliarse más estrechamente con Alemania. La firma del Pacto de Acero en 1939 selló esta alianza, formalmente conocido como el Pacto de Amistad y Alianza entre Alemania e Italia. Este tratado fue un acuerdo militar y político entre la Alemania nazi, liderada por Adolf Hitler, y la Italia fascista, bajo el mando de Benito Mussolini. El Pacto de Acero simbolizó la alianza estrecha entre los dos países y fue un precursor directo de la Segunda Guerra Mundial, marcando un compromiso entre las dos naciones de apoyarse mutuamente en caso de entrar en conflicto.
principales aspectos del Pacto de Acero incluyen compromiso militar. Una de las cláusulas más significativas del pacto era el compromiso de que, si cualquiera de las naciones signatarias entraba en guerra, la otra proporcionaría apoyo militar. Esto vinculó a Alemania e Italia en sus políticas exteriores y estrategias militares, esencialmente preparando el escenario para una cooperación más estrecha durante la Segunda Guerra Mundial. Planificación conjunta. El pacto también preveía consultas regulares entre los dos países sobre cuestiones de interés mutuo, significando que sus políticas exteriores se volvieron cada vez más coordinadas. Apoyo económico y militar. Incluía términos para asistencia económica y militar entre las dos naciones, reforzando aún más su interdependencia. El Pacto de Acero no solo solidificó la alianza entre Italia y Alemania, sino que también tuvo significativas implicaciones internacionales. Alarmó a otras naciones europeas y contribuyó a la escalada de tensiones que finalmente desencadenaron la Segunda Guerra Mundial. El pacto también reflejó la visión expansionista de ambos líderes, Hitler y Mussolini, que aspiraban a extender sus territorios e influencia sobre Europa y más allá. La cooperación ítalo-alemana bajo el Pacto de Acero demostró ser uno de los ejes centrales del eje durante la guerra, definiendo en gran medida la alineación de los países en el conflicto global que siguió. La participación de Italia en la Segunda Guerra Mundial, al lado de la Alemania nazi, estuvo marcada por fracasos militares y estratégicos. La decisión de Mussolini de entrar en la guerra en 1940, cuando Francia ya estaba a punto de rendirse, reflejaba su deseo de asegurar ganancias territoriales con un esfuerzo mínimo. Sin embargo, campañas desastrosas en Grecia, en el norte de África y en la Unión Soviética expusieron las debilidades de las fuerzas armadas italianas. Estos fracasos disminuyeron significativamente el apoyo al régimen fascista y contribuyeron a la caída de Mussolini en 1943. La caída de Mussolini comenzó el 25 de julio de 1943, cuando el Gran Consejo del Fascismo votó por su destitución, llevando a su arresto por el rey. Aunque fue rescatado por comandos alemanes e instalado como líder de la República Social Italiana en el norte, su poder estaba efectivamente acabado. Capturado por partisanos, término frecuentemente asociado a los movimientos de resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Europa, contra las fuerzas de ocupación nazis y sus aliados fascistas. Los partisanos operaban fuera de las estructuras militares convencionales, utilizando tácticas de guerrilla como emboscadas, sabotajes, espionaje y ataques sorpresa para combatir a los ocupantes y colaboracionistas. Los movimientos partisan no estaban limitados a un solo país. Surgieron en varias regiones de Europa ocupada, incluyendo la Unión Soviética, Yugoslavia, Italia, Francia, Polonia, entre otros. Cada movimiento tenía sus características propias, reflejando las condiciones locales, los objetivos políticos y las dinámicas sociales. Frecuentemente colaboraban con las fuerzas aliadas, proporcionando información valiosa, conduciendo operaciones de rescate y creando redes de escape para prisioneros de guerra y perseguidos por el régimen nazi. Los partisanos desempeñaron un papel crucial en la resistencia al eje, contribuyendo al esfuerzo de guerra aliado al desestabilizar el control alemán sobre los territorios ocupados, dificultar la movilización de recursos por los ocupantes y mantener vivas las esperanzas de libertad entre las poblaciones locales. Tras la guerra, muchos miembros de los movimientos partisan fueron celebrados como héroes nacionales, aunque la percepción y la memoria de sus acciones varían significativamente, dependiendo de las perspectivas políticas y nacionales. Benito Mussolini murió el 28 de abril de 1945. Al intentar huir a Suiza, fue capturado por partisanos italianos cerca del lago de Como, en el norte de Italia. Estaba disfrazado e intentaba cruzar la frontera con una columna de soldados alemanes en retirada. Tras su captura, Mussolini y su amante, Clara Petacci, fueron llevados a Giulino di Messegra, un pequeño pueblo italiano. Al día siguiente de su captura, ambos fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Tras la ejecución, los cuerpos de Mussolini, Petacci y otros fascistas de alto rango fueron llevados a Milán y colgados cabeza abajo en la Piazzale Loreto, donde una gran multitud se reunió para ver los cuerpos y celebrar el fin del fascismo en Italia. La muerte de Mussolini marcó un momento decisivo en el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, simbolizando la derrota del fascismo italiano y el fin de la Guerra Civil Italiana
entre las fuerzas fascistas y los partisanos, que luchaban por la liberación del país del régimen fascista y de la ocupación nazi. Su legado está marcado por la creación de un Estado totalitario que influyó en otros movimientos autoritarios, pero también por fracasos militares y económicos que llevaron a la devastación de Italia durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Italia se ha reconciliado con su pasado fascista de maneras complicadas, reflexionando sobre las sombras que Mussolini y su régimen proyectaron sobre el siglo XX italiano. El análisis de regímenes políticos contemporáneos a través de la lente del fascismo italiano y las políticas de Mussolini requiere cautela debido a las especificidades históricas y contextuales de cada periodo y lugar. Sin embargo, es posible observar ciertas similitudes o inspiraciones en movimientos y gobiernos actuales, aunque es esencial diferenciar entre influencias directas y características generales autoritarias. Aquí están algunas similitudes que pueden ser observadas. Nacionalismo exacerbado. El fascismo de Mussolini promovía un nacionalismo intenso, a menudo manifestado a través de políticas expansionistas o de la glorificación de la nación por encima de todo. Movimientos contemporáneos que enfatizan fuertemente el nacionalismo, a veces en detrimento de minorías o de la cooperación internacional, pueden reflejar esta característica. Culto a la personalidad. La creación de un culto a la personalidad alrededor de Mussolini, donde era visto como el salvador de la nación y un líder infalible, tiene paralelos en regímenes modernos donde líderes son elevados a una posición casi divina, con su imagen y declaraciones permeando todos los aspectos de la vida pública y privada. Control y supresión. El fascismo implementó un control riguroso sobre la prensa, suprimió la oposición política y limitó las libertades civiles como medio de mantener el poder. Regímenes que emplean censura, persiguen a opositores y restringen libertades individuales muestran similitudes preocupantes con esta faceta del fascismo. Militarismo. La énfasis de Mussolini en el militarismo y la preparación para el conflicto se ven en gobiernos contemporáneos que priorizan el gasto militar, celebran la fuerza militar como un pilar de la política nacional y, en algunos casos, se involucran en aventuras militares expansionistas. Populismo. El fascismo también puede ser visto como una forma de populismo, donde Mussolini afirmaba hablar en nombre del pueblo contra las élites corruptas y el statu quo. Movimientos populistas modernos a veces utilizan retórica similar, afirmando representar la verdadera voluntad del pueblo contra las élites percibidas como desconectadas o perjudiciales a los intereses nacionales. Es fundamental, sin embargo, reconocer las diferencias de contexto e intención. El fascismo de Mussolini fue un producto de su tiempo, con características únicas que surgieron de las condiciones de Italia post-Primera Guerra Mundial. Aunque pueden existir similitudes con regímenes o movimientos políticos actuales, cada caso debe ser analizado individualmente, considerando las particularidades locales, históricas y culturales. La comparación con el fascismo, por lo tanto, debe hacerse con discernimiento y no debe simplificar indebidamente la complejidad de los sistemas políticos contemporáneos. La tumba de Benito Mussolini es hasta hoy visitada por admiradores y simpatizantes del fascismo, especialmente en fechas significativas, como el aniversario de su muerte. Mussolini está enterrado en Predappio, su ciudad natal en la región de Emilia-Romagna, en Italia, un lugar que se ha convertido en un punto de peregrinación para algunos que todavía reverencian sus políticas y liderazgo. Predappio es conocida por albergar la cripta donde Mussolini está enterrado y la ciudad experimenta un flujo de turismo motivado por esta figura histórica controvertida. Tiendas cercanas venden recuerdos fascistas, como camisetas, pósters y otros artículos con simbología relacionada a Mussolini y al régimen fascista, lo que indica cierta glorificación o nostalgia del periodo fascista por parte de algunos segmentos. Es importante notar que estas visitas y la existencia de un comercio de recuerdos fascistas son temas de debate en Italia, reflejando las divisiones en la memoria e interpretación del pasado fascista del país. Mientras algunos ven estas manifestaciones como una expresión de libertad de expresión o un interés histórico, otros las critican por romantizar un régimen autoritario y sus políticas opresivas y expansionistas, considerándolas una amenaza a los valores democráticos. El gobierno italiano y la sociedad civil continúan luchando con las maneras adecuadas de lidiar con el legado del fascismo, incluyendo cómo educar a las futuras generaciones sobre sus peligros, mientras manejan la realidad del turismo y los homenajes a figuras como Mussolini.
Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Hasta la próxima.